Garcés. Que el otro día ya tuvo minutos porque se lesionó Protesoni. Tic, tac. Sí, bueno, al final son nombres que ya han pasado por ahí por el Alavés. Quedan media temporada. Bueno, a confiar en la permanencia. Chacho Coudet, para mí, un plazo entrenador. Estamos hablando del Arsen, del Crystal Palace, en lo de la Premier. Es curioso qué ha pasado con el Chelsea, ¿eh? El Liverpool y este chico que han fichado en Nileu en la defensa. Ah, bueno, lo ha hecho oficial. Lo ha hecho oficial el Chelsea. Me lo mandaba uno de nuestros compañeros. ¿Lo ha hecho oficial Liverpool ya? No, 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 no. Tú hablas de Jeremy Jacket. Pero yo hablo de Anselmino. ¡Anselmino! Bueno, eso es tremendo. Lo del Dortmund se va. Mira, me lo mandaba Andrés, qué tremendo. Eso es curioso lo de... Es curioso lo de mira. Me dicen desde la Almería que acaban de subir un video bueno de lo del fichaje de Rodrigo Eli. A ver, lo de Anselmino es otro culebrón. Anselm no estaba cedido en el Borussia de Dortmund. Estaba teniendo participación. Estaba jugando. Estaba sintiendo importante. Estaba teniendo los minutos que no iba a tener en el Chelsea. Pues bien, con el cambio de entrenador, el Chelsea corta su cesión y le dice que vuelva al Chelsea. Anelmino se va entre lágrimas del Borussia de Dortmund. Pero bueno, te vas al Chelsea, que es tu club propietario, y dice, está bien, ¿qué ocurre? Que han pasado apenas 5 o 6 días, y ahora Anselmino le dicen que van a traer a Sarr, a Mamadou Sarido en el Estrasburgo, que conoce perfectamente Rossenior porque era técnico del Estrasburgo antes de llegar hace un mes al Chelsea, y que es el jugador que se va a traer, va a quedarse en la disciplina del Chelsea, y Anselmino lo mandan al Estrasburgo para que ocupe el lugar de Sarr y todo esto, porque no han llegado con un acuerdo con el Rennes para fichar en invierno a Jeremy Jacket, que lo va a fichar y lo tenía apalabrado. Casi el jugador que estaba como loco de ir al Chelsea, pero ya contamos aquí que se había complicado la operación porque no llegaba a los 80, casi 80 millones, que pedía Ranch. Se ha adelantado Liverpool, que lo va a tener para verano. Sí, estaba pasando el reconocimiento médico esta mañana. Y bueno, y te digo, el United es otro equipo que lo quería, Sí, quería Jeremy Jacket, pero ya lo tenía hecho con el Liverpool. Este fin de semana ha estado bastante mal. También. Te digo, ha estado bastante mal. Lo vimos un ratillo, pero lo que hizo United también. Contiene a Maguire, no a Maguire, a Lisandro, y creo que tiene que terminar de explotar. No tiene centrales al United, no tiene que ir a por uno, y han querido ir a por Jeremy, que el Liverpool se le ha birlado al Chelsea, y el United se lo quería birlar al Liverpool y Chelsea. Ha sido tremendo la historia esa. Tenemos un nuevo amigo que se ha suscrito, y es Villa Excusa 293. Ha vuelto a suscribirse con Prime. Su antigüedad es de 35 meses. Y pone 35 meses ya, junto a nosotros. Son bastante, casi 3 años ya, con nosotros. Una pasada es un CL. Poco se habla de los amigos que están ahí al pie del cañón y siempre están viéndonos. Diego es una persona, es un clásico. Tenemos a Sevilla, ¿no? Un poco a otro clásico, ¿no? A Tortosa. Claro, que está ahí pendiente de qué ocurre con el Betis. De hecho, preguntaban por aquí. Te voy a decir el nombre. Iván Bet 89 dice,
¿Crees que el Betis puede hacer otro bombazo como el de Anthony de Triana, pero con un 9 esta noche? Pues eso que nos lo diga en penumbra Gonzalo Tortosa. ¿Cómo estáis? Es verdad que no hay nada de luz aquí, ¿eh? Perdonadme, pero estoy intentando buscar ahí un poquillo de foco. Pero estamos aquí en la ciudad deportiva del Betis, y parece que la farola Inver pégate ahí, pégate a la puerta esa. Bien vertí en farola, Gonzalo. Mira, está una linterna o algo. Sí, sí, sí. Está todo bastante oscuro. Esta es justo. Mira, aquí la salida de los coches de la ciudad deportiva y desde aquí del Betis Diego podemos contar que sigue hasta ahora reunida toda la directiva y la dirección deportiva para intentar, conseguir un refuerzo. Por lo que nos dicen está bastante complicado. Llevamos aquí todo el día de guardia y no han salido para nada tanto presidente, vicepresidente, Manu Fajardo. Llevan aquí absolutamente todo el día desde las 11:30 que llegaron y la situación del Betty es complicada porque tiene que darle salida a un futbolista. La intención del club es que sea Bakambu, pero a mí hasta ahora no me confirman todavía que haya dado el ok para salir. A partir de ahí, si podemos contar que desde aquí fuera de la ciudad deportiva hemos visto cómo Ángel Aro y López Catalán, presidente y vicepresidente, estaban reunidos y hablando con el director de finanzas del club. Están haciendo número. A ver si entra algo. Eso es. Está complicado, pero lo que podemos contar de aquí es que se sigue intentando. El Betty tiene si también podemos contar que tiene cerrados los perfiles. Sí se puede dar a esa opción y bueno, pues eso. Seguimos aquí atentos porque las oficinas siguen con movimiento y, como digo, intentando buscar un refuerzo del último momento de mercado. Pues es interesante. O sea, el Betis ya maneja nombres por si sale Bakambu, pum, ya tiene directamente rápidamente. Entiendo que incluso por escrito en papeles, no he escuchado ahora, Diego, un momento. No sé si se me ha cortado. Te escuchamos, te escuchamos, me escucháis. Tú a nosotros no escucha ahora, no tiene pinta. Bueno, Gonzalo ha dejado de escucharnos. Enseguida habrán llamado o algo. Pues eso, que imaginamos Manu Fajardo ahora mismo, teniendo en la mesa pues una serie de contratos ya plasmando, opción A, opción B, opción C. Por si sale Bakambu en el con una hora de margen, pues ya tiene que tener algo avanzado, por lo menos un preacuerdo o un contrato, un borrador para que se aligere un poco esa negociación. Porque si lo tiene que hacer, lo de cero, me parece que sería complicado, ¿no? Pues sí. Enseguida vamos a la liga de nuevo con Dani de Marcos, que tenía una información de última hora que darnos. Así que muy pendientes de lo que nos tiene que contar, porque dice que tenía información de última hora sobre uno de esos movimientos que se están dando ¿no? Está allí en la sede de la liga. Sí, está en la sede de la liga, pero no. O sea, no era un fichaje que se había inscrito en la liga, sino una información que tenía Dani de Marcos sobre un movimiento que se está haciendo en estas últimas horas. A ver si Gonzalo nos escucha ahora. Ahora no le escuchamos nosotros a él. Puede que él nos escuche, pero nosotros a él no. Ahora sí. Ah, vale. Que antes os deje de escuchar y ha habido problemas técnicos, pero nada importante. Pero ya estamos. Nada que bueno. Lo que no te he escuchado, digo, lo que habías dicho,
que no te decía que estamos pendiente de si sale Bacambú y llega ese futbolista al Real Betis, que esta mañana ha aceptado con el representante de Álvaro Fidalgo que llega mañana. No, yo creo que eso es EU Rodríguez, que ha estado aquí, revisando todos los documentos. Bueno, un fichaje que ya es oficial, pero obviamente para cerrarlo todo al 100%. Y Álvaro Fidalgo que va a llegar mañana por la mañana a Sevilla y por la tarde va a ser presentado. Ya la intención es que el miércoles pueda entrenar y será decisión de Pellegrín si lo convoca o no para esa semifinal, para esos cuartos de copa contra el Atlético Madrid el jueves. Así que Álvaro Fidalgo, que seguro, bueno, ustedes lo conoceréis mucho más, Diego, pero que hay ilusión en el beticismo con el fichaje y que también, bueno, para todo el aficionado de Club América, ha sido un palo gordo que se marche Álvaro Fidalgo, ¿no? Se ha ido llorando futbolista después de 5 años de allí. La duda que nos quedaba, que seguro que tú la vas a poder explicar y resolver mejor que nosotros, es Álvaro Fidalgo. Es un 10. Ahí se supone que están los Celso e Isco, ambos lesionados. Sí. ¿Qué ocurre con ellos? ¿O es que Lo Celso va a salir? Son las dos opciones que yo se me ocurren cuando vi el fichaje de Álvaro Fidalgo. Sí. Bueno, Manuel Pellegrini lo comentó también en rueda de prensa, que él internamente lo que hablaba con el club es que pensaba que necesitaba más un perfil de un centrocampista como es Álvaro Fidalgo antes que un delantero. Y básicamente es por las lesiones de Isco y de Lo Celso. Obviamente Isco, yo creo que en un mes y medio como mínimo no va a volver si todo va bien. Porque también, obviamente hay muchas dudas de cómo se siente después de esa operación. Los Celsos se está haciendo muchas pruebas por esa lesión que sufrió hace poco. Todavía no ha habido ni parte médico del Betis y bueno, veremos también cuándo está de baja. Y entonces, a partir de ahí se decidió cerrar a Álvaro Fidalgo, que estaba muy avanzado para ver, se le paga más o menos 1,5 millones a América y hay un refuerzo para el centro del campo que pedía Pellegrini para estos meses, que también es importante, porque como digo, no se sabe bien cómo va a llegar Isco ni cómo va a llegar Lo Celso. A mí me descartan que vaya a salir Lo Celso. Veremos si se le da de baja la ficha. A mí, por el momento tampoco me dicen que se contemple eso. Pero bueno, esa es un poco la situación de por qué se ha cerrado Álvaro Fidalgo ya. Petición de Pellegrini que quería un centrocampista. Sí, no, sí es un hemos igual de media punta, doble pivote. Sí, pero mira, dice por aquí Nena que también nos apunta interesante. Dice, en México dicen que no es un 10, que es un 8, que de 10 pierde. Es decir, que es más interior que media punta. Sí. Diego, perdona, sí, un organizador de juego. Me están diciendo ahora que el Elche está terminando de firmar a Tete Morente. Llega libre y firma por esta y 2 temporadas más. Si lo estaba, alguien lo ha puesto. Alguien lo ha puesto en el chat. Mítico Tete Morente. Tete Morente que ya jugó en el Elche, ¿no? En su momento. El Elche se fue al Leche y ahora del Leche volvería al Elche el jugador. Alguien lo había, no recuerdo ahora quién era, pero alguien ha puesto lo de Tete Morente al Elche en nuestro chat, que me perdone el que lo ha puesto, pero se lo he leído un par de veces. Hay atasco en el Cheo hoy, ¿eh? Atasco en las oficinas de Elche. Hoy también comentaba lo de Dani Raba que decía Alex que no lo habían encontrado acomodo de momento el Valencia. Hablaban también de Dani Rabalelche
como posible sustituto de Rodrigo Mendoza. No sería mala opción, porque un Faner Valencia no sería mala opción ni para nada. Sobre todo, le gané Valencia a Elche. Me cuadra sobre todo teniendo en cuenta que pierdes a Rodrigo Mendoza, que es un centrocampista seguramente más organizador que Dani Raba. Dani Raba es más finalizador, más de último momento. Eso te va a decir más el segundo delantero, ¿no? Dani Raba y Mendoza es más interior la duraron. Claro, dice Isl del Elche. Al Elche solo cambia una letra, va a estar a gusto. También lleva razón nuestro amigo. Sí, sí, la verdad que ha estado rápido, ha estado original. Sí, ha estado rápido. Ahora ya la comidilla del chat. Sí, el cachondeo. Claro, Lecha Elche. Curioso, ¿eh? Bueno, se lo tiene que pasar bien el chat, ¿no? También. Sí, hombre, claro, si tienes que entretener. Y por cierto, mientras tanto, que nos queda todavía más de 3 horas y media para que cierre el mercado. Mientras que no haya ninguna última hora, que nos pregunte en el chat. Última hora, no hay. Yo que estoy viendo por aquí, estoy constantemente viendo el ya se ha hecho oficiado de Anselmo, Anselmino al Estrasburgo. Eso que hemos comentado ya está cerrado por fin, y Sar va a jugar en el Chelsea. Anselmino en esta FURC oficial, los clubes en sus redes sociales. Pues ahí está en los movimientos. Preguntaba por aquí. Creo que tengo aquí, Barragán 9, dice, ¿cuáles son los jugadores más interesantes que hay libres en estos momentos? Vamos a verlo. Eso está bien. A mí me gusta porque Sterling, ¿no? Sobre todo. ¿Cómo? Sterling, digo. Ah, sí, está libre. Se estaba cogiendo fuerza. Sí, un rumor que es bastante común en estos últimos días de mercado, que salen muchos nombres. Por cierto, hablando del Celta, pendiente de que haga oficial, Jaime nos dirá, Matías vecino. Sí, es el uruguayo que tiene ya 35 años, el ex del Alacho, pero se va Fran Beltrán, Girona. Tiene que fichar a alguien el centro del campo. Bueno, el tema de vecino hace un par de temporadas estuvo a punto de fichar. Sonó para el Valencia, sonó para el Atlético cuando tenía 33 y había ciertas dudas sobre su continuidad de jugar varios partidos seguidos por el tema de la edad, las rodillas, etc. Y me ha sorprendido que ahora pueda ser una opción para el Celta, pero le vendió no pega mucho, ¿verdad? Ahí en el celudo grande. Sí, hombre, le viene bien, pero que no es y sería el sustituto de Fran Beltrán de doble pivote. Mira, jugadores libres San Maximán, que también se ha marchado del equipo de Álvaro Fidalgo, del América de México. Además, se ha marchado por un tema bastante triste, que ha sido el bullying y el racismo que sufrían sus hijos allí en México. San Maximán, que también hay que decir que en el plano deportivo no ha triunfado. En América de México llegó como un grandísimo fichaje. En el Newcastle fue cuando en el Newcastle fue Supreme. Era un fútbol. Mira, San Maximán, para el que no lo conozca, es un futbolista muy LMAN. LMA le iba a decir tremendamente Lookman, no solo físicamente, sino por el juego, futbolísticamente hablando. Claro, no te he entendido. ¿Qué es la duda que a mí me genera Lookman? Que hay veces, y me pasaba mucho con San Maximán en el Newcastle, que decía,
El Newcastle está jugando un partido. San Maximán está jugando otro, completamente diferente. Pues eso es un poco lo que me pasa a veces con Lukman. Lo decía Gonzalo Tortosa. Raheem Sterling, 31 años, libre con un sueldo. La verdad que prohibitivo para muchos. Pero ahí está después de no cuajar en el Arsenal y tampoco tener muchas oportunidades por parte de Mikel Arteta Felipe Carvalho. En comparación a otros años, esta lista se me queda un poco más flojo. Ha habido otros años que hemos visto, yo que sé, a un Bufón de turno, a jugadores como con mucho Ramos está libre. Ramos digamos que debería de ser el número uno. Claro, es que hay jugadores, pero por precio de mercado, Ramos que puede costar ahora 3 millones, 2 millones de euros, no sé, ahí lo ordenan por el precio mercado. Está aquí, ¿no? No, sí está aquí, está aquí. Pero mira, pero hay mucho mítico, ¿eh? San Maximán, Sterling, Felipe Carvalho, Kurzawa, que fue central del Chelsea. A este le persigue lo del perro, lo del gato. El gato, el gato porque pateó un gato. Está en el club. Estaba en el club, pero ahora está libre. Sí, sí. Yo creo que rescindió contrato con el club, con el equipo normal. Y estos ya vienen libres desde junio, o sea, son jugadores que no se han podido reenganchar en un club estos meses, ¿no? No, no. Por ejemplo, San Maximán es de hace un par de días, Sterling es de la semana pasada. Hay algunos que han sido muy inminentes, ¿eh? Olinka, Reimanak, qué miticoge del Bars que ha ido dando tumbos por el mundo. Libre. Reimanak, no sé si le costó 10 kilogramos. A lo mejor al Barça Athletic o algo así. O sea, burrada. Sí, ahí está. Mira, Huayinka, que lo hemos visto en muchos partidos de Champions con el Estrella Roja. Paquito Alcácer, todavía ahí. Paco Alc son mucho en este mercado invernal. Yo soy el Oviedo, tío. ¿Y por qué no? Hombre, es que es un Cher igual lleva un año sin jugar, ¿eh? Este sí lleva un año sin jugar porque en verano ya sonó para algún club de segunda división. Sí, sí. Inmediato no va a ser el rendimiento. Tic-tac. Bueno, no sabemos. 32 años tiene, no es tan mayor. Tic-tac. Un segunda. Bueno, un segunda, yo qué sé. Mira, Mariette 1974 ha vuelto a suscribirse durante un mes en el nivel 1. Su antigüedad es de 4 meses. Y Pirata 1979 ha regalado, sí. Murichis, ha regalado una suscripción de comunidad. Preguntaban por aquí, si vamos a dar el partido del Sevilla, vamos a darlo, pero vamos a estar muy pendiente y os vamos a informar de todo lo que vaya pasando. El Sevilla, que ya que lo nombra, ¿qué me dicen que dan prácticamente por cerrado el mercado? Ya sabéis que el Sevilla está en una situación muy complicada. Ha llegado Mopé y han tenido que salir 3 futbolistas de la baja marcado, y sin salida no habrá más llegada. No se espera que haya salida, así que se da mercado por cerrado en el Sevilla. Sí, sí, titular hoy. Eso te iba a decir. Vamos a ver qué tal le va a Mupei. Porque de verle, pero otro club que cierra el mercado. Es verdad que no sé si está feo decirlo ya a las 8:30 de la tarde. Podemos romper un poco el bueno, guardamos mejor, ¿no? Lo guardamos, ¿no? Pues viendo que está la cosa un poco complicadita, vamos a esperar a ver si hay sorpresa de última hora y a lo mejor aparece un nombre encima de la mesa que le puede cuadrar a la dirección deportiva de este club de primera división, que prefiero no lanzarnos a la piscina, pero
Pero está de verdad, ¿qué es un mercado? La verdad que es para hacerlo mirar el fútbol español. Vemos clubes importantes de España, Betis, Sevilla, Valencia. No sé, verdad que deja mucho que desear en mi opinión. No solo porque no se hace traspasos de jugadores, sino porque incluso las sesiones que se están sucediendo, pues no estamos al nivel de otros años, ¿eh? Y yo creo que esto progresivamente hace que la liga pierda un poco bastante nivel. Es así, es crudo decirlo, pero vemos el listado que nos aporta la liga ahora en la página oficial de la entidad y es un mercado complicado. Hay equipos que tienen que reforzarse sí o sí si quieren salvar la temporada, y yo creo que es que no tienen margen. No tienen margen porque están atados de pies y manos y no pueden endeudarse ni un solo euro, ni un solo céntimo. Es el caso, por ejemplo, del Oviedo. ¡Ostras! Llega un nuevo entrenador, sacan un par de jugadores, fichan a varios y hoy no tiene la posibilidad quizás de pegar el último arreón, ¿no? Y traer a un jugador que sea diferencial. No sé. A mí, sinceramente, me entristece un poco. Eh, como, un poco como el resumen de lo que está sucediendo. No sé si estáis de acuerdo vosotros o no, pero bueno, ya pasó en verano. Está siendo bajona. Están llegando jugadores. Es el caso de Lookman. Quizás seguramente el de Wesley también me parece un fichaje interesante, pero están llegando jugadores que no están en lo más alto de su carrera la mayoría, y se están yendo jugadores importantes para algunos clubes. Caso de Carlos Vicente Una a un segunda división que estaba en el puesto 13, el Birmingham es un claro ejemplo de la pérdida, digamos, de calidad